Las palabras escondidas. Y la Asociación Española de Amigos de la Poesía, un homenaje a las letras. Hay ocasiones en las que más vale borrarse como un muerto, desaparecer de repente como tragado por la tierra, deshilarse en el aire como el copo de humo. Ocasiones que no se consiguen, pero que de conseguirse nos transformarían en ángeles, evitarían el que siguiéramos enfangados en el crimen y el pecado, nos liberarían de ese lastre de carne contaminada del que, se lo aseguro, no volveríamos a acordarnos para nada. Tal horror le tomamos, de no ser que constantemente alguien se encarga de que no nos olvidemos de él. Alguien se preocupa de aventar sus escorias para herirnos los olfatos del alma. Nada hiere tanto ni tan mal como la lepra que lo malo pasado deja por la conciencia, como el dolor de no salir del mal, pudriéndonos ese osario de esperanzas muertas, al poco de nacer, que desde hace tanto tiempo ya nuestra triste vida es. Los relojes del mundo marcaban las 7 en punto aquella mañana fría de invierno. El hielo quebrantaba los tejados y convertía en roca los terrones en los barbechos. Abrió los ojos el tiempo justo para ser consciente de su propia muerte. Intentó, sin éxito, alimentar sus pulmones de aire en su último respiro y se abandonó a la muerte con la misma conformidad que la había caracterizado durante sus casi 90 años de existencia. A nadie le pilló de sorpresa. Josefa se encargó de dejarlo todo organizado y listo. No hubo que invertir una sola peseta en su entierro. La mortaja descansaba en su armario. La pequeña Virgen aguardaba dentro de su caja de roble sobre la cómoda, y 2 pequeños cirios, su único lujo, para ser encendidos en el momento preciso. Lo demás corría por cuenta de Tránsito, más acostumbrada a codearse con la muerte de los demás que su propia vida. Tránsito se incorporó sobresaltada al escuchar las 7 campanadas añejas del reloj. Dudó unos segundos, pero enseguida lo supo. Buscó sus zapatillas bajo la cama con la serenidad de quien soporta más de una muerte en su corazón. Se enfundó en su bata de lotos podridos y dejó flotando en la palangana sus legañas de lágrimas secas. A la sombra de la higuera de Javier San José Eugena. Allí detuvo sus pasos, se concentró y olfateó. Ya lo tenía, lo retuvo con fuerza. El olor bajaba por la Rue de Seine, claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Grenouille sintió palpitar su corazón y supo que no palpitaba por el esfuerzo de correr, sino por la excitación de su impotencia en presencia de este aroma. Intentó recordar algo parecido y tuvo que desechar todas las comparaciones. Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o la canela o la menta o los abedules o el alcanfor o las agujas de pino, no la de la lluvia de mayo o el viento helado o el agua de manantial. Y era a la vez cálida, pero no como la bergamota, el ciprés o el almizcle, no como el jazmín o el narciso, no como el palo de rosa o el lirio. Esta fragancia era una mezcla de 2 cosas, lo ligero y lo pesado, no una mezcla, sino una unidad, y además sutil y débil y sólido y denso al mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornasolada, pero tampoco como la seda, sino como la leche dulce en la que se deshace la galleta, lo cual no era posible, por más que se quisiera. Seda y leche, una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar. De hecho, su existencia era imposible. Y no obstante, ahí estaba, en toda su magnífica rotundidad. Grenouille la siguió con el corazón palpitante, porque presentía que no era él quien seguía la fragancia, sino la fragancia la que le había hecho prisionero y ahora le atraía irrevocablemente hacia sí. Después Francisco recordaría ese momento con una sonrisa, porque mientras el círculo del terror se cerraba sobre ellos, su sentimiento dominante era el deseo de abrazar a Irene, olvidando los muertos que empezaban a brotar del suelo como matas silvestres
y el miedo a ser detenidos o asesinados. Su mente estaba ocupada en el inagotable afán de hacer el amor, más importante que aclarar la maraña por donde avanzaban a tientas. Le parecía buscar un sitio cómodo para jugar con ella, más poderosa que el cansancio, el calor y la sed. Era la urgencia de estrecharla entre sus brazos, rodearla, aspirarla, sentirla dentro de su propia piel, poseerla entre los árboles allí mismo, junto al camino, a la vista de quien atinara a pasar. Por fortuna, Irene tenía las ideas más lúcidas. ¿Tienes fiebre?, le dijo cuando intentó tenderla sobre la hierba. Tirándolo por la ropa, lo condujo hasta la moto y lo convenció de partir, trepándose detrás, abrazada a su cintura, soplándole órdenes perentorias y palabras de intimidad al oído, hasta que las sacudidas del vehículo y la luz blanca del sol atenuaron los ímpetus pasionales de su amigo y le devolvieron su calma habitual, y así enfilaron de nuevo hacia la mina de los Riscos. Era de noche cuando Irene y Francisco llegaron a su casa de los Leal. Hilda terminaba de preparar una tortilla de papas y el intenso aroma del café recién colado impregnaba la cocina. Esta vez nadie me ha regalado libros ni plantas, pero sí un montón de ropa que sabe a primavera y también un sombrero de paja. Me lo he puesto muerta de vergüenza y Nacho me ha dicho que estoy radiante, que últimamente estoy radiante. Sé que exagera, pero lo dejo hacer y le doy un beso en la mejilla, que un poco es como besarte a ti. Guardo en él gran parte de ti y guardo en ti gran parte de mí. He estado esperando a que sonase el timbre y aparecieses detrás de las hojas verdes de algo vegetal, hacerte pasar y decirles a todos: «Mirad quién ha venido». Después ya no he esperado más y me he entregado al esfuerzo que hacen todos por celebrar mi cumpleaños. Me he encontrado a Martina, la hija pequeña de Lidia, plantada en nuestra habitación. Me ha mirado con esa cara de sabia desconfiada, con las dos coletas y la raya en medio. ¿Dónde está Mauro? Nos hemos observado con detenimiento, como lo hacen las personas que conocen la gravedad de una misma cosa. De fondo, carcajadas y rumor de vida. Con una inclinación de la cabeza he señalado la foto de la verbena de San Juan que hay en el mueble al lado de la que ahora es mi cama. Me ha vuelto a mirar con expresión divertida y se ha ido dando pequeños saltos por el pasillo. Le hemos explicado unas cuantas veces que te has muerto, pero de vez en cuando vuelve a preguntar por ti. Pasarán los años, yo envejeceré, encogeré 1 o 2 centímetros, el pelo canoso, arrugas por doquier, y en la foto de la verbena seguiremos estando los dos para siempre, yo en el pasado y tú en presente. Me pasa como a Martina. Hay algo incierto que deja espacio para la duda, que otorga el derecho a creerse la verdad a medias, que prefiere seguir preguntando todos los días ¿dónde estás?, como una confidencia que solo algunos podremos comprender. Hoy he cumplido 43. Te he pillado y todavía no entiendo cómo ha podido pasar. Soliloquio del farero. ¿Cómo llenarte, soledad, sino contigo misma? De niño, entre las pobres guaridas de la tierra, quieto en ángulo oscuro, buscaba en ti, encendida guirnalda, mis auroras futuras y furtivos nocturnos, y en ti los vislumbraba, naturales y exactos, también libres y fieles, a semejanza mía, a semejanza tuya, eterna soledad. Me perdí luego por la tierra injusta, como quien busca amigos o ignorados amantes. Diverso con el mundo, fui luz serena y anhelo desbocado. Y en la lluvia sombría o en el sol evidente, quería una verdad que a ti te traicionase, olvidando en mi afán, como las alas fugitivas, su propia nube crean.
Y al velarse a mis ojos, con nubes sobre nubes de otoño desbordado, la luz de aquellos días en ti misma entrevistos, te negué por bien poco, por menudos amores ni ciertos ni fingidos, por quietas amistades de sillón y de gesto, por un nombre de reducida cola en un mundo fantasma, por los viejos placeres prohibidos como los permitidos, nauseabundos, útiles solamente para el elegante salón susurrado, en bocas de mentira y palabras de hielo. El señorito la explicó que las mayúsculas eran algo así como los trajes de fiesta de las letras, pero la Desi, la muchacha, porfirió que para qué demontre requerían las letras traje de fiesta, y él respondió que para escribir palabras importantes, como por ejemplo Desi. Y ante esto la chica se palmeó el muslo sonoramente, como cada vez que reía recio, y dijo: «No empiece usted con sus pitorreos», pero estaba decidida a leer o morir en el empeño. Y en los últimos 2 meses el señorito consiguió que deletrease los gruesos y entintados titulares del diario. Cada tarde la decía: «¿Qué dice aquí, hija?». Ella adelantaba su cerril rostro enrojecido, se mordía la punta de la lengua y finalmente sus agrietados labios balbucían: «Franco visita un salto de agua en Lérida». Le miraba arrogante y jactanciosa, como si acabara de ejecutar una acción heroica, pero el viejo no la daba tregua para evitar que se enfriase. «¿Y aquí, hija? ¿Qué dice aquí?». La chica bajaba la vista, enrojecía, se arrancaba al cabo tras una breve vacilación: «Los nietos del caudillo pasados por el manto de la Virgen del Pilar». Al concluir, alzaba de golpe la negra cabeza y soltaba una risotada. «¡Ay, madre! Si la Silvina me viera», decía. Durante los últimos días, el viejo Eloy, al comprobar los progresos de la muchacha, la inició en los palotes. Alguna vez, a la madrugada, me despertaba el rasguear quejoso de una guitarra. Eran unos mozos que cruzaban la calleja, caminando impulsados quizá por el afán noctámbulo, lo templado de la noche o la inquietud bulliciosa de su juventud. ¿Quién ha visto alguna vez un niño que intenta apresar en su mano un rayo de sol? Tan inútil y loco como ese afán era el que me asaltaba tendido en mi cama, en la soledad y la calma de la madrugada, al oír aquella música. Era la vida misma, lo que yo quería apresar contra mi pecho, la ambición, los sueños, el amor de mi juventud. Y lo que hacía más agudo mi deseo era el contraste entre la fiebre encerrada en mis venas y la calma y el silencio nocturnos, como si la vida no ofreciera otra cosa que su forma entrevista, la fuga tentadora del placer y de la dicha. La voz de la guitarra se iba perdiendo calle arriba, callándose al doblar la esquina. Tal la ola henchida se alza del mar para romperse el búho en gotas irisadas. Así rompía en llanto mi fervor, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de adoración y de plenitud. Ninguna decepción ha podido luego amortiguar aquel fervor de donde brotaba. Solo los labios de la muerte tienen poder para extinguirlo con su beso. Y quién sabe si no es ese beso donde un día encuentra el deseo humano la única saciedad posible de la vida. La ballena habla del encuentro con otra ballena. Un día de cielo despejado y mar en calma, me desplacé hacia las aguas más frías en busca del banco de calamar. En un ojo tenía a la vista la lejana costa, en el otro
el mar unido al cielo en el horizonte por la ausencia de nubes. En una de las ocasiones en que me sumergí, llegó hasta mí el canto conocido de una ballena calderón, pero no era el canto para convocar al grupo hacia aguas de abundancia, ni tampoco era el canto triste del duelo. Cuando una cría de calderón muere, su madre o la madre de la madre o las ballenas ancianas que ya no pueden parir, aferra al vallenato con su boca y se desplaza durante días sosteniéndolo hasta que el cuerpo de la cría pierde firmeza y se va desgarrando, y solo lo suelta cuando sabe que el cuerpo no quedará flotando a merced de las corrientes, sino que se unirá al silencio del agua más profunda. Otras calderón la acompañan mientras repiten el canto de duelo, que mantiene la cohesión del grupo y sirve además de amenaza a los depredadores que quieran atacar a la ballena que transporta a la cría muerta, debilitada por los días sin comer. El canto de esa calderón no era ni de llamada ni de duelo, era un canto de dolor. Me sumergí, emité mi chasquido que sin forma ni peso avanzó en las profundidades marinas, y al recibirlo de vuelta me orienté hacia ella. La encontré con la mitad del cuerpo asomado a la superficie. De su lomo asomaba una vara con un trozo de cuerda unida a una anilla. Me puse a su costado moviéndome lentamente y busqué uno de sus ojos para que se reflejara en el mío. Las ballenas de todas las especies tenemos los ojos pequeños para la magnitud de nuestros cuerpos. Nos comunicamos con cantos o chasquidos, pero sobre todo con los ojos. En ellos se refleja lo que vemos y también lo que hemos visto. En el ojo de la ballena calderón vi que la vara clavada en su lomo se llama arpón y es una invención de los hombres. En el ojo de la ballena calderón vi que el arpón había perforado sus pulmones y casi no podía respirar. En el ojo de la ballena calderón vi una advertencia. Los hombres empezaban a cazarnos. Había muchas embarcaciones surcando el mar con la intención de matarnos, y los tripulantes a bordo de ellas se llamaban balleneros. Pero en el ojo de la ballena calderón no vi nada más, porque el silencio de las profundidades marinas reclamó el silencio del aire y de sus pulmones heridos. Muy pronto sentí el canto de duelo repetido por otras ballenas de su especie que se acercaron, se sumergieron y reaparecieron en la superficie realizando un movimiento de tristeza circular que habría de durar todo el tiempo requerido para que el mar hasta apropiarse definitivamente de su cuerpo. Tal vez tú puedas encontrar lo que a mí me resulta imposible, lo que no he conseguido minuto tras minuto de una noche de insomnio, porque nada confiesan los últimos esfuerzos del ascensor inútil y mantiene en silencio los ruidos de la luz y los primeros coches. Pero tal vez, seguro que tú puedes, porque todo piensas y a todo le das vueltas, encontrar lo que a mí me resulta imposible, un lugar de mi cuerpo, un rincón de mis ojos, que no sean memoria de un cuerpo y de tus ojos, de tu pelo que sabe llorar como un recuerdo sobre nosotros juntos, de los labios que saben callarse como un sueño, de las manos que buscan mi cara y me preguntan y no esperan respuesta. Seguro que tú puedes, porque lo piensas todo, pero yo nada encuentro en mí mismo, que no viva rendido a ser memoria, amor de ti, sombra de lo que existe porque te pertenece. Azarías, aculado en el tajuelo junto a la lumbre, en el desolado zaguán, desplumaba las perdices o las pitorras o las tórtolas o las gangas cobradas por el señorito durante la jornada, y con frecuencia, si las piezas abundaban, el Azarías reservaba una para la Milana, de forma que el búho, cada vez que le veía aparecer, le envolvía en su redonda mirada amarilla y castañeteaba con el pico como si retozara. Todo por espontáneo afecto, que a los demás, el señorito incluido, les bufaba como un gato y les sacaba las uñas, mientras que a él le distinguía, pues rara era la noche que no le obsequiaba, a falta de bocado más exquisito, con una picaza o una ratera o media docena de gorriones atrapados con liga en la charca, donde las carpas, o vaya usted a saber, pero en cualquier caso, Azarías le decía al gran duque, cada vez que se arrimaba a él, aterciopelando la voz: «Milana, bonita,
Milana, bonita. Y le rascaba el entrecejo y le sonreía con las encías deshuesadas. Y si era el caso de amarrarle en lo alto del cancho para que el señorito o la señorita o los amigos del señorito o las amigas de la señorita se entretuviesen, disparando a las águilas o a las cornejas por la tronera, ocultos en el trollo. Azarías le enrollaba en la pata derecha un pedazo de franela roja para que la cadena no le lastimase, y en tanto el señorito o la señorita o los amigos del señorito o las amigas de la señorita permanecían dentro del tollo, él aguantaba, acuchillando en la greñuela bajo la copa de la atalaya, vigilándolo, temblando con un tallo verde, y aunque estaba un poco duro de oído, oía los estampidos secos de las detonaciones, y cada una se estremecía y cerraba los ojos, y al abrirlos de nuevo miraba hacia el búho, y al verle indemne, erguido y desafiante, haciendo el escudo sobre la piedra, se sentía orgulloso de él, y se decía, conmovido para entre sí: Milana, bonita. Victoria cogió una rosa de uno de los jarrones de cristal y la puso ante ella con gran cariño. Esto es para ti, Vicky, una prueba de nuestro amor. También es para ti, Victoria, es para nosotras, de parte nuestra, y no tiene nada que ver con que alguien dejara de dárnosla. La princesa se levantó de un salto. Nunca imaginé que pudiera ser tan feliz sin un príncipe a mi lado. Tenía razón, le dijo a la bruja. Cuando sientes que la verdad forma parte de ti, es magia. Alzó la rosa en alto, moviéndola a un lado y a otro, con elegancia, inclinándose hacia arriba y hacia abajo, formando una espiral, dejándose llevar por un sentimiento que procedía de lo más hondo de su ser, sin darse cuenta de que un halo de radiante luz brillaba a su alrededor. Los pájaros piaban a pleno pulmón, haciendo sus alas y dando pequeños saltos por toda la rotonda. También Dot movía sus alas, saltaba y se unía a sus gorjeos, ofreciendo el mejor de sus cantos. La bruja, que se reía a carcajadas, participaba también de la diversión. De repente, en medio de tal algarabía, la princesa se acordó de su cuento de hadas y se sintió un tanto perpleja. Llamó a Dot y le dijo: «Cuando comencé este viaje, me dijiste que al llegar al templo de la verdad sería capaz de conseguir hacer realidad mi cuento de hadas». «Y así es, princesa», le contestó el búho. «Para poder amar de verdad a alguien, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Pero se supone que en los cuentos de hadas también hay un príncipe, ¿no?» «Sí, pero eso ocurre en los cuentos que se les leen a los niños antes de dormir». Asimismo, los cuentos de hadas de la vida real siguen siendo felices después con o sin príncipe. La princesa se preguntó por qué durante tanto tiempo había estado deseando un príncipe y por qué. De hecho, muchas veces se había sentido que no era nada si no tenía uno a su lado. Es más, necesitaba un príncipe que la amase y el brillo de sus ojos para ser feliz y sentirse bella, especial, adorable. En realidad, solo sirve para demostrar lo equivocado que se puede llegar a estar, pensó, mientras recordaba todo lo que había aprendido sobre príncipes, rescates y enamorados. Ahora sabía que por mucho que siguiera queriendo un príncipe en su vida, nunca podría volver a ser la luz de su vida, pues se amaba a sí misma lo bastante para ser feliz, con príncipe o sin él. Nunca había visto llorar a su abuelo. Tampoco lo vería aquella mañana, pero en la emoción que abrillantaba sus ojos secos, comprendió que lo que estaba pasando era muy importante, aunque ella no lo entendiera, aunque todo le pareciera vulgar, aunque lo fuera. Había tantos bares en Madrid, tantas barras, tantas palancas, tantos grifos,
tantos camareros investidos del sumo sacerdocio de la espuma y tantas fuentecitas alargadas de loza blanca con 2 minúsculos bocados dentro, que aquella no podía ser especial. Parecía igual que todas las demás, y sin embargo, el abuelo cogió una de las 2 patatas fritas con un boquerón en vinagre encima que le habían puesto al lado de la copa, se la comió y sonrió. Esa fue la primera vez que Raquel Fernández Perea vio sonreír a su abuelo. La primera vez que contempló su sonrisa auténtica, 2 labios curvándose de pura alegría en un rostro sin sombras, sin reservas, sin miedo y sin dolor. Su abuelo sonreía como un niño pequeño, como un adolescente feliz, como un estudiante fervoroso, un soldado valiente, un fugitivo con suerte, un abogado tranquilo, un luchador resignado y un madrileño lejos de Madrid, como todos los hombres que había sido, como todos los que volvió a ser en ese instante, apenas un segundo, el tiempo suficiente para pensar que tal vez hubiera llegado el momento de firmar la paz consigo mismo. Raquel no entendía nada, pero sabía que estaba pasando algo importante. Estuvo segura de eso cuando el abuelo cogió la mano de su mujer, se la apretó y ella se echó a reír. ¿Y si no llegan a tener vermú del grifo? ¿Qué? La abuela estaba tan contenta como él. Hay que ver, Ignacio, pero qué cabezón eres. La culpable. Elisa fue una mujer desgraciadísima de toda su vida conyugal y murió joven aún, minada por las penas. Es verdad que había cometido una falta muy grave, tan grave que para ella no había perdón. Escaparse con su marido antes de que éste lo fuese y pasar en su compañía 24 horas de tren. Después sucedió lo de costumbre. La recogió la autoridad, la depositaron en un convento y a los 15 días se casó sin que sus padres asistiesen a la boda. Actitud muy digna, en opinión de las personas sensatas. Ellos no se habían opuesto de frente a las relaciones de Elisa con Adolfo, mas como quiera que no les agradaba pizca el aspirante y creían conocerle y presentían su condición moral, suscitaron 1000 dificultades menudas y consiguieron dar largas al asunto y entretenerlo por espacio de 5 años. Consintieron, eso sí, que Adolfo entrase en casa, porque tenía poco de seductor y era bastante antipático, y esperaron que Elisa perdiese toda ilusión al verle de cerca. Sucedió lo contrario en los interminables coloquios junto a la chimenea. En el diario Tortolero, el amante corazón de Elisa se dejó cautivar para siempre, y Adolfo aseguró la presa de la catalogada muchacha. Después de mitades y estratégicas maniobras por parte del novio, llegó el instante de la fuga preliminar del casamiento. La familia de Elisa tomó muy a pecho el escándalo, por lo mismo que eran gente conocida, bien relacionada, apreciada de correcta, intransigente en cuestiones de moralidad exterior. Hubo en la casa uno de esos periodos de disgusto cerrados, serios, hondos, en que hasta los criados andan mohínos, periodos que a las personas entradas en edad les cavan una cuarta de sepultura. Las 2 hermanas de la fugitiva se avergonzaron y corrieron de suerte que en muchos meses no se atrevieron a salir a la calle. Una en especial se afectó tanto que fue preciso sacarla de Madrid para que no se alterase su salud. La madre jamás pronunció el nombre de Elisa sin suspirar, como cuando se nombra a los que te fallecieron. El padre extremó el procedimiento, cerró su lavanda y no nombró a Elisa nunca. Si le preguntaban cuántas hijas tenía, contestaba que 2. La otra la perdí, añadía crispando los nervios. La salud de Elisa se resintió. Los médicos hablaron de lesiones al corazón, que degeneraban en idiopesía. Como la enferma se agravase, pidió confesar, y por centésima vez se acusó de su delito. La escapatoria fatal, el confesor la mandó que se acusase de pecados de la vida presente, porque Dios no acostumbra a recontar los ya perdonados y absueltos. Mas la absolución del cielo no bastaba a Elisa. Ya se sabe que Dios es muy bueno, pero en cambio los hombres jamás olvidan ciertas cosas y la mancha de vergüenza allí está sobre la frente hasta la última hora de vivir. Con los ojos vidriados de lágrimas, Elisa pidió que viniese Adolfo, y así que le vio a su cabecera, echándole los brazos al cuello, murmuró a su oído: «Alma mía, mi bien, ya sé que no tengo derecho ninguno a pedirte que no te vuelvas a casar, pero al menos mira en esta hora solemne, perdóname de veras aquello, y no me olvides así,
tan pronto, tan pronto. Adolfo no contestó. No obstante, le pareció natural inclinarse y besarla, y la culpable, dejando caer la cabeza sobre la almohada, expiró contenta. Abenamar avanzaba feliz por el sendero. A cada paso que daba sentía que su cuerpo se le llenaba de fuerza y su corazón de esperanza, hasta que llegó a lo más alto de aquellos riscos, hasta el propio Picacho, donde él había pasado la vida apacentando sus cabras y tocando su amable caramillo. El viento del mediodía soplaba suavemente y le rizaba los cabellos. Entonces Abenamar, contemplando la inmensidad de los parajes que se presentaban ante su vista, los ríos plateados que brillaban en la lejanía, las hermosas montañas que se levantaban a cientos de kilómetros con el esplendor de sus cúpulas azules, se dijo para sí: «Qué grande es el mundo y qué pequeños somos nosotros ante él. Cuánto tiempo he pasado en estos riscos, sentado en esta piedra, contemplando únicamente las estrellas. Esto ha sido el mundo para mí. ¿Pero es acaso justo que yo haya dedicado mi juventud a apacentar las cabras y que luego dedique lo que aún me queda de la vida solo a apacentar recuerdos? El horizonte tan vasto que se extiende a mis pies me convida a conocerlo. Debo buscar la compañía de los hombres. Quizá alguno de ellos me diga que también se puede ser feliz de otra manera distinta como yo lo he sido. Ciertamente he encontrado la felicidad entre la soledad de estos riscos, teniendo por única compañía el fulgor de las estrellas, el balido de las cabras y la música de mi dulce caramillo. Pero también gozando de las caricias y de los cuidados de Izcay, mi bien amada. Quizá por ello he gozado con todo eso. En verdad, el amor es un prisma a través del cual he podido sentir todas las bellezas de esas cosas que me rodean. Sin él, las estrellas hubieran seguido brillando en el cielo muy lejos de mi espíritu. Los riscos me hubieran parecido yermos, desolados. El balido de las cabras hubiera molestado mis oídos e impacientado mi corazón, y los sones de mi caramillo hubieran terminado por cansarme. Pero todo ha sido hermoso, porque las cosas han entrado por mis 5 sentidos, acompañadas por el impalpable y leve aleteo del amor. Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral, de todo salvo de la mujer espigada y de rasgos finos, tez bruñida y grandes ojos oscuros, algo tristes, que le devolvía el espejo. Urania. Vaya ocurrencia. Felizmente ya nadie la llamaba así, sino Uri, Miss Cabral, Mrs. Cabral o Doctor Cabral. Que ella recordara desde que salió de Santo Domingo, mejor dicho, de Ciudad Trujillo, cuando partió aún no habían devuelto su nombre a la ciudad capital, ni en Adrián, ni en Boston, ni en Washington Distrito Federal, ni en Nueva York, nadie había vuelto a llamarla Urania, como antes en su casa y en el Colegio Santo Domingo, donde las sisters y sus compañeras pronunciaban correctísimamente el disparatado nombre que le infligieron al nacer. ¿Se le ocurriría a él, a ella? Tarde para averiguarlo, muchacha. Tu madre estaba en el cielo y tu padre muerto en vida. Nunca lo sabrás. Urania, tan absurdo como afrentar a la antigua Santo Domingo de Guzmán llamándola Ciudad Trujillo. ¿Sería también su padre el de la idea? Está esperando que asome el mar por la ventana de su cuarto en el 9º piso del Hotel Jaragua, y por fin lo ve. La oscuridad cede en pocos segundos y el resplandor azulado del horizonte, creciendo deprisa, inicia el espectáculo que aguarda desde que despertó a las 4, pese a la pastilla que había tomado, rompiendo sus prevenciones contra los somníferos.
Don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco, solía decir desde el púlpito que los abejarucos eran hermosos como los arcángeles y que los arcángeles eran hermosos como los abejarucos, según le viniera a pelo una cosa o la otra, lo que no quita para que el Antonio, por distraer la inercia de la veda, abatiese uno un día con la carabina de 10 milímetros. Luego se lo dio a disecar a Valentín, el secretario, y se lo envió por Navidades, cuidadosamente envuelto, a la tía Marcelina, a quien, por lo visto, debía algún favor. La tía Marcelina coleccionaba hojas, mariposas, piedrecitas y las conservaba con los colores tan vivos y llameantes que hacía el efecto de que las había empezado a reunir ayer. A mí, de chico, lo que me encantaba era el abejaruco disecado que le regalara el Antonio, allá por la Navidad del año 8, cuyo plumaje se veía todos los colores del arco iris y más. La tía Marcelina lo tenía en la cómoda de su alcoba junto a una culebra de muelles dorados que al agarrarla tras la cabeza movía nerviosamente la cola como si estuviera viva o furiosa. Muchas veces yo me extasiaba ante el abejaruco disecado o prendía a la culebra tras la cola para hacerla colear. En esos casos, la tía Marcelina me miraba complacida y decía, ¿te gusta? Yo contestaba, más que comer con los dedos, tía. Y ella decía, tuyo será. Padre me advertía, antes tendrá que morir ella. Y esa condición me ponía triste y como pesaroso de desear que llegara esa hora. Entre mis brazos. Hay abrazos para todo. Un momento para abrazarse y un momento para separarse. Abrazos para el tiempo y otros para el destiempo. Abrazos para sembrar y otros para cosechar. Están los abrazos que recorren largas distancias y los que llegan muy pronto. Los abrazos que sueñan y los que despiertan. Los que aman y los que sufren, aunque a veces son el mismo. Hay abrazos que piden y otros que gritan. Abrazos que necesitan morir para nacer y nacen la misma noche en que amaron. Hay abrazos que despiden y otros que no saben decir adiós. Abrazos de duelo, porque duelen, y abrazos que callan al encallar. Hay abrazos que andan, desandan y vuelven a andar. Abrazos de principio y de final, de duda y de venganza. Abrazos que esperan, anhelan y cantan. Abrazos, simplemente abrazos. Encuentros que suceden una y otra vez porque nadie les enseñó a morir. Este río me empuja a salir de mí mismo y ser los otros, a vivir otras vidas diferentes, arriesgando la mía. Tan aferrado sigo a mi costumbre, a mis zapatos propios, a mis debilidades semanales, a mi piel a medio uso, a todo lo que en mí se va gastando hasta hacerme llegar a ser ninguno. Estoy tan empeñado en mi persona que llegaré a perderme llevándome conmigo de la mano. El río cuenta que quien no se arriesga a hacer frente a la muerte no alcanzará más vida. Y con su propio ritmo, yo repito, ¿por qué no deshacerme y repartirme luego por el mundo para sobrevivir? Viene el agua de ayer y va al mañana y guarda la memoria de todo lo que ha sido y lo que siempre deseamos en vano. En esta orilla me afinqué hace años, esperando que el agua te acercara, pero nunca viniste. Yo fui feliz contigo, aunque sin ti, porque lo más hermoso que tuve de tu amor era la espera.
la inminencia lozana de tu cuerpo. Yo soy feliz aún, pues siempre espero el tiempo en que el futuro y el pasado se unan en mi vida. El día en que mañana llegue a ser la víspera de hoy. Francisco García Marquina, El río. Las pagodas ocultas. Se encontraron por vez primera en su casa. Ella ofrecía una fiesta para sus amigos. Él había sido invitado de forma accidental. Siempre le habían hablado de ella como una mujer encantadora. Tendrían buena acogida, porque en aquella casa todo el mundo era bien recibido. Era una más de las virtudes que de ella pregonaban sus conocidos. La casa tenía grandes salones, era espaciosa y poseía abundante luz. Estaba decorada de una forma informal, más buscando el contraste que la armonía. Cuando la vio de lejos, le supuso un esfuerzo hacer coincidir la personalidad que ella traslucía con el ambiente en el que vivía. Le tendió su mano suave y blanca con ternura. Con ella entre las suyas le vinieron a la cabeza aquellos versos que había leído en las pagodas ocultas de Huidobro y se los recitó como una cortesía. Irías a ser muda, que Dios te dio esos ojos. Irías a ser ciega, que Dios te dio esas manos. Ella le sonrió levemente, con esa forma peculiar que saben hacer las mujeres cuando prefieren que un hombre no se encuentre incómodo. ¿Sabíais que traías a mi casa a un poeta? Pues bien, brindemos. En primer lugar, por él, para que sea nuestro común amigo. Los invitados eran heterogéneos. Solamente él pertenecía al mundo del arte propiamente dicho. El resto eran médicos, arquitectos y constructores, abogados, periodistas y algún que otro profesor de ciencias. Unos estaban casados, otros divorciados y separados. Algunos tenían pareja estable, otros vivían solos, pero compartían cama de forma esporádica. Sus edades eran también diversas, no formaban un círculo cerrado. La pesada puerta se abrió lentamente. Era un cuarto estrecho y limpio, con una camita de campamento. Y bajo la ventana, con los barrotes, había una mesa llena de hojas de papel. Allí estaba el profesor, vestido con sus propias ropas, escribiendo febrilmente de espaldas a mí. Quizás pensó que le traían la comida, o quizás ni siquiera se percató de la interrupción. Escuché el rasguño apresurado de la pluma sobre el papel. Tendría que haberlo sospechado. Nadie podía quitarle unas gotas de heroísmo a aquel hombre. Siempre se las arreglaba para sacar lo mejor de sí mismo. Un lenguado con una copa de Jerez, por favor. Janes, dijo el profesor por encima del hombro, y el guardia, que evidentemente había bromeado con él antes, se rió con socarronería. Ha venido una dama a visitarlo, Alteza, dijo el guardia. El profesor se dio la vuelta, su rostro palideció. Por primera vez desde que había empezado a tratarlo se quedó sin palabras. Señorita, Emegil, tartamudeó. Es usted una buena samaritana. Estoy haciendo las veces de Home Bunyan aquí. ¿Se da cuenta? Escribiendo en la prisión. Por fin he empezado a escribir el libro. Y he descubierto que los compañeros aquí no saben absolutamente nada de literatura. Ni siquiera hay una biblioteca en este sitio. Por todos los cielos, no podía expresar toda la ternura de mi corazón con aquel gorila guardia delante de nosotros. No sé cómo llegamos a la planta baja, después de que el profesor recogiera los papeles de sus manuscritos. Para entonces ya había alcanzado proporciones formidables, pues había escrito 50 páginas en sus 36 horas de cárcel. Tuvimos que pasar por el despacho para firmar unos documentos. El sheriff se disculpó varias veces con Mifflin y se ofreció a llevarlo en su coche hasta el pueblo. Pero le expliqué que el Parnaso nos aguardaba en la entrada. Los ojos del profesor brillaron
cuando escuchó mis palabras. Al fin tuve que disuadirlo de soltar una peronata sobre la necesidad de llevar buenos libros a las prisiones. El sheriff nos acompañó hasta la salida y ahí nos estrechó la mano. Peg relinchó cuando nos vio llegar y el profesor acarició su blanco morro. Bob tiró de su cadena con frenesí y alegría. Por fin estábamos solos. Me convertí en lo que hoy soy. Soy a los 12 años. Era un frío y encapotado día de invierno de 1975. Recuerdo el momento exacto. Estaba agazapado detrás de una pared de adobe desmoronada, observando a hurtadillas el callejón próximo al riachuelo helado. De eso hace muchos años. Pero con el tiempo he descubierto que lo que dicen del pasado, que es posible enterrarlo, no es cierto, porque el pasado se abre paso a zarpazos. Ahora que lo recuerdo, me doy cuenta de que llevo los últimos 26 años observando a hurtadillas ese callejón desierto. Mi amigo Rahim Khan me llamó desde Pakistán un día del verano pasado para pedirme que fuera a verlo. De pie en la cocina con el auricular pegado al oído, yo sabía que no era solo Rahim Khan quien estaba al otro lado de la línea. Era mi pesado de pecados no expiados. En cuanto colgué, salí a dar un paseo por Sprinkles Lake, en la zona norte de Golden Gate Park. El sol de primera hora de la tarde centelleaba en el agua, donde docenas de barcos diminutos navegaban empujados por una brisa vivificante, levante a la vista, y vi un par de cometas rojas con largas colas azules que se elevaban al cielo. Bailaban por encima de los árboles del extremo oeste del parque, por encima de los molinos de viento. Flotaban la una junto a la otra como un par de ojos que observaran San Francisco, la ciudad que ahora denomino hogar. De repente la voz de Hassan me susurró al oído: por ti lo haría 1000 veces más, Hassan, el volador de cometas de labio levoporino. Me senté junto a un sauce en un banco del parque y pensé en lo que me había dicho Rahim Khan justo antes de colgar, como si se tratara de una ocurrencia de última hora. Hay una forma de volver a ser bueno. Alcé de nuevo la vista en dirección a las cometas gemelas. Pensé en Hassan, pensé en Baba, en Ali, en Kabul, en la vida que había vivido hasta que llegó el invierno de 1975 y lo cambió todo, y me convirtió en lo que hoy soy. Dentro de cada hombre duerme un niño, como si algo de él se hubiese hecho grande definitivamente y algo hubiese permanecido igual que estaba. De vez en cuando el niño se despierta y al hombre se le sube a la cara una sonrisa o un puchero. Son momentos en que el hombre, como en unas vacaciones, se sacude su responsabilidad, realiza actos gratuitos, permanece absorto frente a un coche nuevo o ante el perfil de una nube, se nota inesperadamente solo y abandonado, busca una mirada de aliento o una caricia, alarga la mano para dar una limosna. El niño interior se despereza, observa a su alrededor bostezando, se maravilla frente al mundo siempre para él insólito, añora a los seres que quiso y que le tranquilizaban por las noches, sueña un poco en lo que le gustaría ser de mayor y se vuelve a dormir. Y el hombre, dentro del que descansa el niño, advierte que se altera un segundo el ritmo de su corazón y que lo que más desea es no haber decepcionado al niño aquel que fue. Pero eso es muy difícil, porque los niños son demasiado exigentes y porque la vida a quienes les da su tesoro es a ellos. Vivir es ir perdiéndolo moneda por moneda, es distribuir como pulgarcito a lo largo del camino, grano a grano, la riqueza del principio.
De ahí que sea menos perturbador que el niño continúe dormido y solo de tarde en tarde lo sintamos moverse y llamarnos por nuestro nombre. Pero ¿de dónde ha salido esta obra? ¿Quién firma este cuadro? ¿Qué es esto? ¿Cómo se titula? El mundo pone. Es inquietante, es misterioso. Tiene tantas lecturas, tantas cosas que mirar, que necesitaríamos el día entero para verlo. Es exquisito. Mira, mira ahí dentro, ¿lo ves? Mira esa escena. Si Salvador lo viera, se desmayaba aquí mismo. Más surrealista que el autoproclamado rey del surrealismo. Sí, pero va más allá. Es un sueño completo. Es nuestra mente cuando no podemos escucharla. Es como si alguien hubiese podido registrar con exactitud sus propios sueños o sus pesadillas y luego las hubiese pintado sin olvidar un solo detalle. Es un mundo reconocible y que sin embargo no pertenece a ningún mundo que conozcamos. Es el mundo que se esconde debajo del nuestro. Mira el humo de esa locomotora que se mete en el túnel. Mira, mira toda esa gente en el cine. Son muchos mundos. Jaja, y estos jugando al tenis y los otros al balompié. Y arriba esa ciudad con sus edificios tan altos llenos de situaciones cotidianas y los ángeles que sobrevuelan. Y qué miedo dan esas madres con el cuerpo alambicado, sin orejas. Son como seres de otro planeta. Anda, vamos a ver quién es el pintor. Pues mira, es una pintora. Se llama Ángeles Santos y acaba de cumplir 17 años. Ocurría, pues, que Isidora no quería vivir en Guecho, ni yo en las minas. Siempre que el domingo festivo hacía buen tiempo, la llevaba a la playa, a ver si le iba tomando más gusto, a que no olvidara que fue en la orilla de este mar donde le sembraron el hijo. Bien que ella lo recordaba, bien que le gustaba que lo repitiéramos dentro del agua y a la misma hora. Pues en Altuve será igual, oiremos la mar desde nuestra cama, le decía yo. Y el cuerpo y el alma de Isadora se engolosinaban con Guecho, pero solo cuando estaban en Guecho. De regreso a las minas, de su cara desaparecía la mar, la playa y el espacio libre hasta el horizonte, y se llenaba de la tristeza y oscuridad de su gente. Casémonos en Guecho, le decía yo. Las chicas se casan en su parroquia, decía ella. Quiero que sea don Eulogio quien nos eche las bendiciones, decía yo. Los curas son iguales en todas partes, decía ella. Yo solo quería empezar bien mi vida de casado, bien desde el primer paso, con un cura de Guecho diciéndonos la misa y haciéndonos las preguntas, con hostias de comulgar, cocidas en un horno de Guecho. Y sobre todo, quedando nuestros nombres escritos en el libro parroquial de Guecho. Casarnos en la arboleda sería como olvidarme de lo que debía de ser, decía Isidora. Tendremos que casarnos en el centro de la ría y partir nuestro hijo por la mitad y llevarnos cada uno un trozo. La mujer debe de ir a vivir donde quiera el marido, le dije un día, y ella me miró y no tuvo que hablar para que yo supiera que esa era la gran razón de que se negara a casarse. Casi había llegado arriba cuando volvió a echar un vistazo abajo. Él seguía allí. En ese momento pensó que soltar la cuerda pondría fin a su desdicha. La caída era mortal hasta las inexorables piedras. La muerte sería instantánea. Mertin debió de presentir lo que pensaba porque le hizo un gesto impaciente para indicarle que despabilara y subiera de una vez. Caris pensó en cómo le destrozaría la vida si se suicidaba y por un momento se regodeó en su dolor y en su sentimiento de culpabilidad. Estaba segura de que Dios no la castigaría en la otra vida si es que tal cosa existía. Subió los últimos travesaños y puso pie en tierra firme. Menuda locura se le había pasado por la cabeza. ¿Cómo iba a poner fin a su vida con todo lo que tenía que hacer? Regresó al convento. Era la hora de vísperas, por lo que condujo la procesión al interior de la catedral.
Cuando era novicia, siempre se quejaba del tiempo que se perdía en los oficios y por eso la madre Cecilia se ocupaba de encontrarle quehaceres que le permitieran excusarse la mayoría de las veces. Sin embargo, en esos momentos agradeció la oportunidad que la tediosa liturgia le brindaba para descansar y reflexionar. Concluyó que esa tarde había tenido un resbalón, pero se sobrepondría. Sin embargo, tuvo que reprimir las lágrimas al entonar los salmos. Esa noche había anguila ahumada para cenar. Dura y de sabor fuerte, no era el plato preferido de Cariz, pero hambrienta como estaba, al final comió un poco de pan. Después de la cena, se retiró a su botica, donde encontró a 2 novicias que estaban copiando su libro. Lo había terminado poco después de la Navidad. Boticarios, prioras, barberos, incluso un par de médicos le habían solicitado copias. Al final, la reproducción del libro se había convertido en parte del adiestramiento de las monjas que quisieran trabajar en el hospital. Los ejemplares eran baratos, ya que el libro era breve y no llevaba dibujos elaborados ni tintas caras, y la demanda iba en alza. Gacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. 1000 caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba 4 noches tu cintura, enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines, tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué, para darte, por mi pecho, las letras de marfil que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir, para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás, con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir, para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás, por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir, para que por ti muera y tú mueras por mí.